onda, Mati? ¿Lista para ver el partido de Fucho? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Pasó algo? Ay, Memo, es que leí algo bien feo que me dejó triste. Resulta que el 10% de los más ricos del mundo poseen el 85% de las riquezas de todo el planeta, mientras que cerca del 50% de la población solo posee el 1% de esa riqueza. ¿Cómo es posible que haya tanta desigualdad? Híjole, es triste que haya tanta desigualdad, porque eso hace que las personas no puedan satisfacer sus necesidades, ni siquiera las fisiológicas como alimento, agua o incluso descanso. Si ni siquiera tienen cubierto eso, ¿cómo es que las personas pueden desempeñarse adecuadamente en el trabajo o en la escuela? Exacto. Es muy importante que todas las personas tengamos nuestras necesidades cubiertas. Y no solo las más básicas, como las que mencionas, sino también tener un hogar, tener estabilidad económica y salud. No solo física, sino mental. Pensar en todo eso es lo que me puso triste. Y la verdad es que no entiendo cómo es que se resuelven este tipo de problemas. Parece algo muy complicado. Complejo, diría yo, Mati. Hace unas semanas, la mamá de una amiga me platicó algo al respecto. Me dijo que ella trabajaba en un área padrísima de las ciencias que trataba de entender todas estas situaciones de desigualdad. Se llama econofísica. ¿Econofísica? No había escuchado esa palabra. No sabía que la física y la economía tenían algo que ver. Aunque luego de que utilizaste la palabra complejo, creo que ya sé por dónde va el asunto. Los sistemas socioeconómicos son sistemas complejos, ¿no es así? Exacto. Y resulta que, contrario a lo que yo también creía, hay muchos físicos trabajando en las ciencias económicas y sociales. La mamá de mi amiga me platicó que hay muchos físicos trabajando en los bancos. Las finanzas especialmente pueden explicarse mediante modelos que la física ha desarrollado para otros fenómenos. Por ejemplo, los gases. Eso suena loquísimo, pero me hace mucho sentido. Si se aborda el tema de la desigualdad como un sistema complejo, seguramente habrá forma de entenderlo y quizás de proponer algunas soluciones. ¿Qué te parece si investigamos un poco sobre eso antes del partido? No me quiero quedar así nomás. Claro, todavía tenemos un ratote antes del juego. Vamos a ver qué onda con la econofísica. La repartición de la riqueza en el mundo es desigual. Con riqueza nos referimos a la abundancia de recursos, ya sean bienes materiales o inmateriales, que le pertenecen a una persona o grupo de personas. Para entender todo esto, los modelos matemáticos son fundamentales. Existen modelos para representar de forma simplificada diferentes fenómenos naturales, sociales, económicos, físicos, entre otros. En otras palabras, los modelos matemáticos sirven para entender, describir y predecir los fenómenos de la realidad. Para construir un modelo matemático, primero es necesario identificar el fenómeno o problema que se desea representar. El siguiente paso es emplear el lenguaje matemático, fórmulas algebraicas, ecuaciones, para representar las relaciones entre las variables. Posteriormente se establece una hipótesis que se pondrá a prueba. A partir de este punto se pueden hacer predicciones con el modelo o se pueden comparar los datos obtenidos con él con datos reales. Si el resultado que arroja el modelo no es el esperado, se puede ir ajustando. Ahora bien, para que un modelo matemático sea lo más exacto y útil, es necesario que cuente con los elementos básicos y que conste de ciertas características. Uno de estos elementos son las variables, o sea, los objetos que se pretende describir o analizar. Pueden ser variables independientes o dependientes. Por ejemplo, una variable a analizar puede ser el salario de una persona. Este podría verse afectado por su nivel de estudios, convirtiendo a la variable salario en una variable dependiente de otra llamada nivel de estudios, la cual sería una variable independiente. Otro elemento imprescindible en los modelos matemáticos son los parámetros o valores que representan aquello que queremos medir en nuestro modelo, ya que nos proporciona información sobre ciertos atributos de los datos. Un ejemplo de parámetro dentro del modelo que describe la relación entre el salario y el nivel educativo de una persona puede ser la edad, ya que influye en el nivel educativo y en la experiencia laboral de los individuos.
Los límites o restricciones son otro elemento de los modelos. Como su nombre lo indica, marcan los márgenes del fenómeno descrito. En este ejemplo, el límite es que las personas no pueden tener salarios por debajo del salario mínimo o con valores negativos. Además de los elementos anteriores, en muchos modelos también podemos encontrar constantes que son valores predefinidos y fijos, es decir, que no cambian y por lo tanto son lo opuesto a las variables. Un ejemplo de modelo para este fenómeno es la ecuación propuesta por Jacob Mincer, que expresa el salario en función del nivel educativo, la experiencia de la persona y variables demográficas como género, estado civil y otras. Este modelo es uno de los más utilizados en la economía empírica. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México, en 2017 el salario promedio por hora fue de 23.9 pesos para las personas sin educación básica, de 26.9 pesos para aquellas con educación básica, de 31.4 pesos con educación media superior y de 61.8 pesos para las personas con estudios superiores. Esto significa que a mayor nivel educativo, mayor salario. No inventes, Memo. ¿Te diste cuenta de que los modelos matemáticos sirven para todo? No sabía que eran tan útiles para explicar hasta los fenómenos socioeconómicos que me parecen tan complejos como la distribución de la riqueza. Sí, Mati, las matemáticas son padrísimas porque nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. Y hablando sobre el mundo, leí algo que me dejó intranquilo. En la página de ONU Mujeres encontré información de cómo está la situación laboral para las mujeres y no es tan buena como yo creía. En todo el mundo, las mujeres siguen ganando hasta 25% menos que los hombres desempeñando los mismos trabajos. Aparentemente, uno de los factores que más influye es que es más probable que las mujeres hagan trabajos domésticos o familiares no pagados. Por eso tienen mayores probabilidades de trabajar en el sector informal o en actividades llamadas de baja productividad. Sí, la verdad es que aunque se ha avanzado un poco en cuanto a justicia salarial, aún falta mucho por mejorar. Además, ¿sabes una cosa? Leí que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Es decir, el aumento de la participación de las mujeres en las fuerzas de trabajo produce un crecimiento económico más rápido. A todos nos beneficia el empoderamiento económico de las mujeres. Es verdad, lo cierto es que la distribución de la riqueza sigue siendo muy desigual. Según la ONU, México es el segundo país de Latinoamérica en donde los ricos poseen la mayor cantidad de ingresos nacionales. No manches, eso está fatal. Aquí también dice que en nuestro país el 10% de la población posee el 49% de los ingresos nacionales. Eso es súper injusto. Y la pandemia por la COVID-19 agravó más esa situación. Sí, es una situación crítica. Es bueno saber que con las matemáticas podemos no solo describir este tipo de fenómenos tan complejos, sino que se pueden proponer soluciones. Sí, complejo es la palabra adecuada para esto. Existen muchos factores que afectan la producción y la distribución de la riqueza, no solo en México, sino en todo el mundo. Me alegra que cada vez cobren más fuerza y atención las ciencias de la complejidad. Esa forma holística de abordar los fenómenos es la clave para resolver muchos problemas sociales. Así es, Mati. Abordar problemáticas como esta desde el punto de vista de los sistemas más complejos es fundamental. Es decir, hay que verlo como un sistema con partes interconectadas cuya interacción conjunta produce propiedades y comportamientos específicos. Eso me recuerda, ¿a ti te quedó claro qué era un subsistema? Yo no estoy seguro si recuerdo bien su definición o no. Creo que yo sí. Si no estoy mal, un subsistema es también un conjunto de elementos interrelacionados que a su vez forma parte de otro sistema. Creo que un ejemplo sería un subsistema económico. Podríamos representarlo como el sistema económico de un estado, por ejemplo, el sistema económico de Chiapas, que forma parte de otro gran sistema que es el sistema económico de toda la República Mexicana. Siempre lo digo, tienes una excelente memoria y das muy buenos ejemplos. Me encantaría saber más sobre la econofísica. ¿Por qué no le preguntamos a algún experto? Pues, ¿qué crees? No. ¿Ya contactaste a un econofísico experto? Pues sí,
Es el doctor Ricardo Mancilla Corona. Doctorado en Matemáticas por la Universidad de La Habana, Cuba. Maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Carleton, Canadá. Ha sido profesor en las universidades de La Habana, la de París 11, Orsay, y la de Lomonosov en Moscú. Desde hace 22 años es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus intereses académicos incluyen el estudio de la interfase entre física y economía y el estudio de las redes sociales en los procesos electorales y durante la pandemia. Hola doctor, mucho gusto. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, muchas gracias jóvenes, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo surgió la econofísica? La econofísica es un área de investigación interdisciplinaria que se originó a principios de los años 90 del siglo anterior. Pues después que cayó el muro de Berlín y la Guerra Fría tuvo ahí un impasse, porque se derrumbó el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y todos los países socialistas, pues entonces buena parte de la investigación en física que se hacía en los dos grupos, ¿no? Tanto por los países socialistas como por los países miembros de la OTAN y de las dos, del Tratado de Varsovia. Buena parte de la investigación en física que se hacía era para la carrera armamentista, es decir, para la creación de armas más sofisticadas, etcétera, etcétera. Entonces, de buenas a primeras, esto tuvo un parón, ya nadie estaba tan interesado en hacer esas cosas y casi una generación completa de físicos se quedó sin trabajo. Y entonces, pues estos jóvenes encontraron trabajo en casas de bolsa. Y ahí empezó el interés de una parte de la comunidad de los físicos en el mundo por atender ciertos problemas económicos. Y en el año 1995, en la ciudad de Calcuta, en la India, un famoso físico que es uno de los padres fundadores de este negocio, que se llama Eugene Stanley, él trabaja en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, fue el que acuñó el término de econofísica. La primera vez que se usó la palabra econofísica fue en Calcuta en el año 1995. Y es esto, es tratar de entender ciertos fenómenos económicos utilizando herramientas de la física. Básicamente es eso. ¿Cuáles son los fenómenos o problemas más estudiados por esta ciencia transdisciplinaria? Muchos fenómenos sociales son como si fueran moléculas chocando. Porque cuando estamos en una manifestación, vamos a una manifestación y estamos gritando cosas y estamos interactuando con los colegas, pues en realidad eso es como una suerte de choque cuando uno interactúa con las personas. Cuando estamos en redes sociales y estamos metidos en Twitter o en Facebook y mandamos mensajes o contestamos cosas, pues ahí también estamos conectando. En medio de la economía también nos estamos conectando, porque cuando yo digo, un grupo de personas dice comprar y otro grupo de personas dice vender, esto está produciendo interacciones. Y esas interacciones, curiosamente, siguen las mismas dentro de la economía, siguen las mismas distribuciones, las mismas fórmulas matemáticas que Boltzmann y Gibbs escribieron por primera vez. Y entonces, pues esa es la manera, esa es la razón por la cual estas dos cosas están conectadas. ¡Wow! Todo lo que dijo el doctor Ricardo Mancilla es muy interesante. Me hizo pensar en todos los problemas que tenemos en el país y que podrían ser, por lo menos, entendidos por la econofísica. Sobre todo pensé en todo lo que se necesita para que en un país se produzca riqueza y se distribuya de forma equitativa. Así nadie se quedaría sin satisfacer sus necesidades, como comentamos hace un rato. Cierto, la econofísica nos podría ayudar un montón en algo así. Si mal no recuerdo, son varias las cosas necesarias para generar riqueza en una nación. A ver, según yo, se necesitaba integración económica, o sea que el país esté bien integrado a la economía global. También es necesario que haya estabilidad macroeconómica y tasas altas de inversión y de ahorro. Claro, siempre que estas altas tasas no afecten la estabilidad macroeconómica. Además, es necesario que los mercados estén funcionando adecuadamente y también se necesita que los gobiernos sean capaces de crear estrategias que impulsen el crecimiento económico. Son un montón de cosas.
La producción de la riqueza es algo multifactorial, ni hablar de su distribución. La verdad es que me parece como magia que un modelo matemático pueda intentar explicar algo así. La distribución de la riqueza es todo un tema, porque tener riqueza no solo brinda seguridad económica, sino te da poder social y hasta político. Entonces, la desigualdad económica de la que hablábamos genera la desigualdad política y esto aumenta la capacidad de grupos privados, por ejemplo, de las empresas o de las élites más ricas para influir política y socialmente. Los niveles altos de desigualdad son beneficiosos para los más ricos, les confiere más poder. Es cierto, pero además la concentración tan desigual de la riqueza afecta a los objetivos de la Agenda 2030. Porque solo por mencionar un pequeño ejemplo, la desigualdad económica está completamente vinculada con la pobreza crónica, que es lo que se pretende erradicar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de la Agenda. Mi profesora de ética una vez nos contó que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 no se podrá cumplir sin que se aborde la desigualdad tan extrema de riqueza en el mundo. Ahora imagina si a eso le sumamos la desigualdad de género, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Me parece como si todos los fenómenos de nuestro alrededor estuvieran íntimamente conectados. Seguro que lo están, ¿no crees? La desigualdad social, la discriminación, entre otros problemas, no solo son problemas sociales, sino políticos y económicos. Hasta ambientales, diría yo. Al fin y al cabo, hay ciertos sectores de la sociedad que aprovechan mejor los recursos. Por ejemplo, los pueblos originarios, que siguen siendo a su vez los más discriminados y con menos riqueza. Vamos a preguntar otra vez al experto. Es importante que entendamos un poco más, ¿no crees? Las ciencias transdisciplinarias son lo de hoy y quiero entender un poco más sobre cómo funcionan. Va. ¿Qué son los modelos de primeros principios? Pueden haber modelos que sean simplemente fenomenológicos y modelos que provienen de ciertas leyes naturales. ¿Está bien? Por ejemplo, dentro de la mecánica hay un resultado muy importante, conocido, que se llama la segunda ley de Newton. Pues, ¿qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Pues la segunda ley de Newton dice que la fuerza que está actuando sobre un cuerpo es exactamente igual al producto de su masa por su aceleración. Esa es una manera de escribirlo. Hay maneras más sofisticadas de escribir eso, pero me las voy a evitar porque no vienen al caso, ¿no? Bueno, esa formulita que dice que F es igual a M por A es un modelo, pero es un modelo que proviene de primeros principios. Es decir, es la escritura matemática de una ley, de una regularidad de nuestra naturaleza. ¿Está bien? Pero sin embargo, yo a lo mejor no me sé la física, lamentablemente no me la sé. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, voy a hacer lo siguiente, yo quiero saber con qué velocidad me paro en la azotea de mi casa, no lo recomiendo que lo hagan, pero y empiezo a tirar piedras desde la azotea de mi casa hacia el piso y empiezo a medir con qué velocidad llegan al suelo. ¿Ya vi? Hago muchas mediciones a diferentes alturas, tiro las piedras a diferentes alturas y logro encontrar una relación entre la velocidad con la que llegan al piso y la altura a la cual yo solté la piedrita, ¿no? Y entonces, fíjense que yo no sé física, pero me interesa este fenómeno por alguna razón. Y si yo hago los cálculos cuidadosamente, pues a mí lo que me va a quedar es que la velocidad con la que se llega al piso es más o menos proporcional a la raíz cuadrada de la altura desde la cual yo tiré la piedrita. Eso es un modelo de tipo fenomenológico. Yo estoy usando datos y sencillamente estoy haciendo. De primeros principios es algo que viene de leyes, de leyes establecidas de la naturaleza o de la sociedad o de la economía. A eso se refiere. Nos vemos, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho a ustedes la invitación y la oportunidad de interactuar con sus oyentes televidentes. La econofísica es una ciencia transdisciplinaria que actualmente nos ayuda a entender problemas graves como la desigualdad en la distribución de la riqueza. Una parte fundamental de la econofísica es la construcción de modelos matemáticos. Gracias a los modelos se pueden resolver interrogantes que parecen muy complejas. Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la riqueza en México?
o cómo afecta el ingreso en la mortalidad y hospitalización por COVID-19. En un estudio publicado en la revista The Lancet, se muestra evidencia de que la desigualdad económica genera más incidencia de contagios y muertes por la COVID-19. El estudio se realizó con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y dejó en claro que los trabajadores pobres o de ingresos medios padecieron la enfermedad de forma más grave que las personas ricas. La desigualdad económica no solo afecta a la economía en sí, sino a aspectos más básicos como la salud de las personas y les impide satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es necesario entender las causas de este fenómeno y ofrecer posibles soluciones. Estuvo bien padre todo lo que aprendimos. Quiero apuntar algunas cosas, no quiero olvidar nada. ¿Me ayudas a hacer un pequeño repaso? Sí, claro. Yo tampoco quiero olvidar lo que nos contó el especialista y tampoco quiero olvidar lo que leímos. A ver, empecemos. Lo primero es recordar qué es la econofísica. Podemos definirla como la ciencia que aplica las teorías y métodos de la física a la teoría económica y social. Además, está muy relacionada con las ciencias de la complejidad, puesto que aborda el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sistemas complejos. También aprendimos que la econofísica nos ayuda a explicar fenómenos como la desigualdad de la distribución de la riqueza, entendiendo a esta como la acumulación de bienes materiales e inmateriales. Además, vimos que la riqueza es importante, puesto que afecta directamente no solo a lo económico, sino al nivel de poder o influencia que tiene un grupo sobre otro en la sociedad. Y esto a su vez hace que algunas personas no puedan satisfacer ni siquiera sus necesidades más básicas, como es un techo, un área segura para descansar o alimentarse bien. Esto afecta directamente el cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente a los objetivos 1 y 5. Así es, Memo. Otra cosa importante sobre lo que aprendimos hoy es que los modelos matemáticos son fundamentales para entender y resolver este tipo de problemas. Un modelo es una representación de la realidad construido con lenguaje formal o matemático, es decir, funciones o ecuaciones. Para poder construir uno primero, debemos identificar el fenómeno que queremos representar. Luego, aplicamos el lenguaje, lo ajustamos con datos que pueden ser experimentales o teóricos y lo ponemos a prueba. Lo podemos ir modificando si nuestro modelo no se ajusta bien a la realidad. Es como hacer un dibujo, pero con números. Hay que hacerlo lo más parecido que se pueda. Sí, Mati, sin los modelos matemáticos, la econofísica no podría decirnos tanto. Estos modelos tienen una serie de elementos súper básicos para que funcionen bien. Las variables, los parámetros, límites y constantes si es que son necesarias. Me encanta cómo los científicos tienen diferentes instrumentos para entender los fenómenos de la realidad. Y lo padre de la econofísica es que mantiene la perspectiva sistémica de los fenómenos. Por eso los estudia como si fueran sistemas complejos. Con la mirada de las matemáticas, la perspectiva del mundo cambia un montón. En esta aventura aprendimos un montón sobre la econofísica y los modelos matemáticos para entender la distribución de la riqueza. Y como siempre, les queremos recomendar un libro que les ayudará a entender más sobre uno de los grandes problemas de nuestros días, la desigualdad económica. El libro se llama El Gran Escape: Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad, escrito por Angus Deaton, ganador del Premio Nobel en Economía en 2015. En este fascinante ensayo histórico aprenderán más sobre cómo algunas personas o países lograron salir de una condición económica desfavorable y de cómo algunas naciones dieron pie a la enorme desigualdad que vemos en la actualidad. Hasta aquí la dejamos. Es hora de despedirnos. Recuerden visitar las redes sociales de Jóvenes en Casa y mantenerse al tanto de los temas que traeremos para ustedes. ¡Hasta la próxima!